Bueno, bien, muy buenas tardes. Doctor, buenas noches. Sí, buenas noches. Noches, verdad. profe. Buenas noches. Perdón la Doctora Tamar, buenas noches. Buenas noches. Perdón la demora. Doctora Tamar, buenas noches. Buenas noches. Pero un breve inconveniente, pero ya se superó. Entonces estamos en el sexto B. Sí, doctor. Sexto B. Ok. Este sexto B viene gordito. Cuando digo gordito, tengo 84 alumnos aquí referenciados. Bueno, bien. Déjenme yo hacer con mi código de comercio. Es un instrumento que vamos a necesitar mucho. Bueno, la materia, todos la conocemos, son los denominados títulos dolores. Títulos dolores, porque no aprenderla bien sí trae muchos, produce muchos dolores. Nosotros tuvimos un régimen federalista a la cabeza de Santander y unas ideas centralistas a la cabeza de Bolívar. Entonces esa lucha entre ellos, entre el federalismo y el centralismo, fue muy ardua, muy dura. Eran dos grandes amigos y terminando siendo dos enemigos. Y entonces podemos decir que con la desaparición del sistema federal, Colombia se dirigió a la unificación normativa en materia comercial. Y con la ley 57 de 1887 se adoptó el Código de Comercio Terrestre y Marítimo del Estado de Panamá. De modo que la ley 57 del 87 es importante por dos razones. Una, porque se adopta el Código Civil del Estado de Panamá, Código Civil que venía de Chile, y el Código de Comercio Terrestre y Marítimo. Antes de meternos en otros temas, hay unas leyes muy interesantes que se dieron para los títulos valores. Entre otras, los títulos se llamaban instrumentos. Ah, buena la musiquita. ¿Quién tendrá la musiquita? Juan Pablo Herrán. Juan Pablo Herrán. Comenzó el circo. Disculpe, doctor, estaba aquí coordinando el micrófono, doctor. Qué pena. No, bien, ok. Entonces, se llamaban antes los instrumentos negociables, pero como consecuencia del proyecto Intal, ya no hablamos de instrumentos negociables y hablamos de títulos
valores. Si miramos el artículo 821 del Código de Comercio, ese nos dice, 821 Código de Comercio, cuando en la ley o en los contratos se emplea la expresión instrumentos negociables, se entenderá por tal los títulos, valores de contenido crediticio. Entonces, ya no hablamos de instrumentos negociables, sino que hablamos de títulos, valores. Bien, entonces, tenemos unas leyes muy importantes. La ley 75 de 1916 sobre cheques. La ley 21 de 1921 y los decretos 1821 de 1929, 356 de 1957 y 50 de 1958 sobre certificado de depósito y bono de prenda. Bajo el gobierno del general Pedronel Ospina, se produjo la ley 46 de 1923. Allí entró en Colombia una comisión, una misión financiera llamada Kemmerer. Entonces, fruto de la recomendación que hiciera esa comisión norteamericana Kemmerer, contratada, como les dije, por el gobierno del general Pedronel Ospina, adoptamos la Ley de Instrumentos Negociables de los Estados Unidos de Nueva York. En fin, pero después de que se aprueba esta ley 46 del 23, nosotros nos metimos con el proyecto INTAL. El proyecto INTAL es el Instituto para la Integración de América Latina, un instituto que depende del Banco Interamericano de Desarrollo, que está en Washington. Este banco recibió el encargo del Parlamento Latinoamericano para que formulara un proyecto de ley uniforme de títulos valores para todos los países de América Latina. Bien. Entonces, el INTAL, el Instituto para la Integración de América Latina, recibió el encargo para formular una ley sobre títulos valores y para eso encargó al jurista mexicano Raúl Cervantes Ahumada. Y entonces Raúl Cervantes Ahumada prepara un proyecto. Este proyecto fue sometido a examen por especialistas de la materia previamente en los países latinoamericanos. Y el 13 al 15 de octubre de 1966 en Buenos Aires se discutió ampliamente este proyecto y podemos decir que fue adoptado, fue recibido de buen agrado en todos los países de América Latina.
Pero para la época en que se aprobó el proyecto INTAL en Colombia, se estaba gestando la reforma a los códigos y mediante la ley 16 de 1968 se le confieren facultades al presidente de la República, quien mediante decreto 410 del 71 expidió el Código de Comercio. Código de Comercio. Nunca me generaron una incapacidad médica, sino tuve que estar haciendo teletrabajo. Por favor. Y entonces ese Código de Comercio empezó a regir entre nosotros el 1 de enero de 1972. Bueno, entonces ya tenemos que nuestra materia se llama de los títulos valores. Títulos valores que vamos a encontrarlo en el artículo 619 del Código de Comercio. 619 del Código de Comercio. ¿Qué dice el artículo 619 del Código de Comercio? Quedamos entonces que la denominación instrumentos negociables ya queda desterrada por el artículo 619. Entonces, en el 619 del Código de Comercio, comenzamos a hablar de los títulos valores. Bien, esa es nuestra materia. ¿Qué son los títulos valores? Lo primero es que son bienes mercantiles. Bienes mercantiles. Y así lo encontramos en el Código Civil. En el Código Civil, en el libro segundo, trata de los bienes de su dominio, posesión, uso y goce, precisando en el artículo 653 que los bienes son cosas corporales o incorporales. Corporales son las que tienen un ser real y pueden ser percibidas por los sentidos, como una casa, un libro. Incorporales las que consisten en meros derechos, como los créditos. Las cosas incorporales, según el Código Civil, pueden ser derechos reales y personales. Derecho real, según el 664, es el que tenemos sobre una cosa sin respecto a determinada persona. Ejemplos de derechos reales: el de dominio o propiedad, el derecho de prenda. Y también tenemos derechos personales de que habla el 665. Entonces, los títulos valores son cosas que tienen movilidad física, porque cuando se trata de la ley de circulación existe un requisito común, y es que esos títulos valores hay que entregarlos materialmente. Es la entrega material de un tenedor a otro. Son también documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Dice el 619 del Código de Comercio: los títulos valores son documentos necesarios
para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de participación y de tradición o representativos de mercancía. Entonces, son documentos los títulos valores. Pero, ¿qué podemos entender por documento? Pues la legislación no precisa el concepto de documento. Hace una clasificación de los mismos. Se refiere a impresos, planos, dibujos, cuadros, fotografías, cintas cinematográficas, discos, grabaciones, etc. Pero entonces podemos comenzar a definir un poquito más. Documento es un escrito que ilustra acerca de un hecho o en el que constan datos fidedignos susceptibles de ser empleados como tal para probar algo. El escrito puede ser un documento que tenga manchas o rayas que semejen letras o rasgos de pluma. Digamos que eso sería una definición muy elemental de documento, pero es que la ley no nos define qué es documento. El 619 dice: los títulos y valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Entonces tenemos que el código nos habla de legitimación. Los títulos valores son documentos necesarios para legitimar. Legitimar. ¿Qué es la legitimación? Convertir algo en legítimo, es decir, justificar la calidad de quien posee el título para que pueda ejercer el derecho incorporado en el mismo. Ese sujeto, que se llama tenedor, se legitima siempre que haya recibido el documento de conformidad con la ley de circulación. Y entonces, la legitimación, la circulación, corresponde a las distintas clases de títulos que hay. Hay títulos al portador. Esos títulos al portador se caracterizan con la entrega material. Títulos a la orden. Títulos a la orden que se caracterizan con el endoso y la entrega. Títulos nominativos que se caracterizan por la entrega y la inscripción en el libro que para tal efecto lleva el creador del documento. Bueno. Documentos necesarios para legitimar. ¿Quién es el tenedor legítimo? Entonces se considera tenedor legítimo del título a quien lo posea conforme a su ley de circulación. Pero ya vamos. Son documentos necesarios para legitimar. Legitimar. El ejercicio del derecho literal. Ahí está. Para legitimar el ejercicio del derecho literal. ¿Qué es la literalidad? La literalidad tiene que ver
con la letra del texto las palabras que se emplean en él y se expresa en letras y números. Entonces, en letras y números, de eso tiene que ver la literalidad. Seguimos con el 619. Los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Bueno. Ahora, según el derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Entonces, según el derecho que se incorpore, pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de participación y de tradición o representativos de mercancías. Entonces, el derecho que se incorpora se encuentra siempre en los requisitos esenciales del título valor. Entonces ya tenemos analizada la definición de título valor que trae el artículo 619 del Código de Comercio. Títulos valores de contenido crediticio. Estos son los títulos que antes se llamaban instrumentos negociables, pero en razón del proyecto INTAL y en razón del artículo 821 del Código de Comercio, tenemos que cuando en la ley o en los contratos se emplea la expresión instrumentos negociables, se entenderá por tal los títulos valores de contenido crediticio. Y entonces eso dice el 821. Cuando en la ley o en los contratos se emplea la expresión instrumentos negociables, se entenderá por tal los títulos valores de contenido crediticio que tengan por objeto el pago de moneda. Entonces, los títulos valores de contenido crediticio, que se llamaban instrumentos negociables y que hoy se llaman títulos valores, son los que tienen por objeto el pago de moneda, o sea, el derecho incorporado en el título que corresponde siempre a una suma de dinero. En esos títulos encontramos la letra de cambio, el cheque, el bono de prenda, la factura cambiaria de compraventa y la factura cambiaria de transportes. Entonces, repito, ejemplo de estos títulos, valores de contenido crediticio, los encontramos en la letra de cambio, que está en el artículo 671, numeral primero. El pagaré, artículo 709, numeral primero. Cheque, artículo 713, numeral primero. El bono de prenda, artículo 760. Factura cambiaria de compraventa, artículo 774. Y factura cambiaria de transporte, artículo 776. Hay unos títulos valores que se llaman corporativos o de participación. Los títulos corporativos o de participación
confieren unos derechos sobre unas entidades jurídicas llamadas sociedades por acciones. Esas sociedades son anónimas y en comandita. Hay unos títulos, valores de tradición o representativos de mercancía. Incorporan derechos sobre las mercancías mencionadas en ellos. Por ejemplo, la carta de porte, el conocimiento de embarque, certificado de depósito. Hay unos títulos que según la ley de circulación pueden ser al portador, a la orden o nominativos. Estos son los de más ocurrencia. Los títulos al portador están definidos en el artículo 668. Títulos al portador. 668. Perdón un momentico. Aló. Pues no sé, ya yo estoy en clase. Ya estoy en clase con el sexto B. Sí, señor, esa es. Mira, ya yo estoy en clase. Ya me muero la pena, ya no puedo interrumpir. Pero no sé si alguien, yo voy a preguntar, ¿alguien de ustedes aquí quiere orientar a algún alumno que le digan cómo hacer para meterse al curso? ¿Alguno de ustedes que quiera? Doctor, que me haga el favor y me escriba a mi celular. ¿Aló? Espere. ¿Cuál de ustedes podría hacer el favor de orientar a este muchacho? Doctor, que me haga el favor y me escriba a mi celular. 317. Mira, que escribas al celular 317 538 538 55 55 74. 74. ¿Ok? Bueno, señor, ok. Bueno, gracias. Mil gracias. Bien. Entonces, según el Código de Comercio, los títulos al portador son los que no se expiden a favor de persona determinada. Entonces siempre será al que lo lleve, al que lo porte. Entonces la simple exhibición del título legitima al portador y la tradición se produce por la sola entrega. Entonces esos son los títulos al portador. Para que un título valor sea al portador, requiere que la ley lo haya autorizado de manera expresa, según el 669. Dice el 669, los títulos al portador solo podrán expedirse en los casos expresamente autorizados por la ley. ¿Cuáles son los títulos valores al portador que se pueden emitir en nuestro país?
Entonces, conforme con su naturaleza, se pueden crear títulos valores al portador en letras de cambio, cheques y pagarés. También puede ser la carta de porte y el conocimiento de embarque. Entonces, ejemplos de títulos al portador: la letra de cambio, el cheque, el pagaré, el certificado de depósito y el bono de prenda. ¿Cómo se cumple la ley de circulación de estos títulos valores al portador? Se cumple con la sola entrega. Por el mero hecho de entregárselo, ya esa persona se vuelve titular de ese título al portador. Bueno, entonces hay otros títulos que se llaman a la orden. Estos títulos están en el artículo 651 del Código Civil. Títulos a la orden. Los títulos valores expedidos a favor de determinada persona en los cuales se agregue la cláusula a la orden o se exprese que son transferibles por endoso o se diga que son negociables o se indique su denominación específica de título o valor, serán a la orden y se transmitirán por endoso y entrega del título. Entonces, esos son los documentos, los títulos a la orden. Entonces, como cuando se dice, por ejemplo, en una letra de cambio, que el pago se haga a fulano. Pero además hay una cláusula expresa que dice a la orden, o transferible por endoso, o negociable. Entonces, son ejemplos de títulos a la orden que incluyan el nombre del beneficiario. Estos títulos que digan páguese a la orden de fulano. Páguese a mengano por este título transferible por endoso. Pagaré por este título negociable a perano. O páguese a sutano por esta letra de cambio. Entonces, esos son títulos a la orden. Y la ley de circulación se cumple mediante el endoso y la entrega del título. Bueno, entonces ya llevamos títulos al portador, títulos a la orden. Hay unos títulos nominativos de que trata el artículo 648 del Código de Comercio. El 648 nos dice: el título valor será nominativo cuando en él o en la forma que rige su creación se exija la inscripción del tenedor en el registro que llevará el creador del título. Solo será reconocido como tenedor legítimo quien figure a la vez en el texto del documento y en el registro de éste. La transferencia de un título nominativo por endoso dará derecho al adquirente para obtener la inscripción de que trata este artículo. Entonces, de conformidad con el 648 del Código de Comercio que acabamos de leer, los nominativos son aquellos en los que en ellos o en la norma que rija su creación se exija la inscripción del tenedor en el libro que lleva el creador del título. Y la ley de circulación se cumple no solo con la inscripción, sino con el endoso y la entrega. Entonces, ¿quién será tenedor legítimo? Tenedor legítimo será quien figure a la vez en el texto del documento y en el registro de este. Entonces, la transferencia de un título nominativo por endoso
da derecho al adquirente para obtener la inscripción y tener la calidad de tenedor legítimo. Bueno. Vamos a ver qué otra clasificación de los títulos valores. Bueno. Miremos. Miremos los endosos. En los títulos en los que el pago debe hacerse a la persona que en ellos se indique, es necesario para legitimar a quien sea tenedor el requisito de que sea endosado. Es decir, que el titular del derecho manifieste su voluntad en el sentido de querer transferir el bien o el derecho a otra persona, propio de los documentos a la orden. Entonces, el endoso tiene la aptitud legal de transferir el documento y ese endoso, ese es que se llama en propiedad. Entonces, ¿el endoso qué es? Es un acto jurídico unilateral mediante el cual un título pasa de una persona a otra. ¿Y cuáles son las partes en el endoso? Las partes en el endoso son el endosante, que es la persona que endosa, la persona que firma el título, la persona que procede a la entrega del título, ese es el endosante. Viene otra persona, el endosatario. El endosatario es el beneficiario del endoso. Es la persona que se legitima con la transferencia del documento. Es la persona a quien le es endosado el documento. Entonces, está el nombre del endosante y lo firma el endosante. Y está también el nombre del endosatario. Entonces, en el documento se puede decir endoso a fulano, a mengano, y firmo. El endoso así hecho, de esa manera, precedido de la entrega, es lo que se llama endoso en propiedad. Ese endoso en propiedad no requiere de ninguna cláusula especial. En cambio, hay otros endosos que sí requieren unas cláusulas especiales, como es, por ejemplo, el endoso en procuración, el endoso al cobro, el endoso en garantía. Hay una serie de endosos. Hay uno que se llama el endoso en blanco. Es aquel en que solo aparece la firma del endosante. Entonces, si no existe firma, no hay endoso. Y si no hay endoso, pues el endosatario no adquiere ningún derecho.
Entonces, en el título se puede decir que endoso a fulano de tal o endoso a mengano. Y entonces ahí hay una cadena de endosatarios. Y entonces, ¿cuál de ellos es el autorizado a cobrar? Pues el que primero llegue. El que primero llegó, ese es el que tiene el derecho al endoso a cobrar. Bien. Profe, ¿puedo preguntar? Señor. Gracias, profe. Buenas noches. Habla Sigifredo. En esos endosos, no necesariamente un solo endoso, digamos, puede un documento tener varios endosos. Sí, claro. El último que lo presenta puede ser quien haga efectivo el título. ¿Es posible? Ese es. Es que el uno lo recibe y se lo endosa a otro. Y ese a otro, y ese a otro, y ese a otro. Entonces, ¿cuál de esos es el autorizado para cobrar el título? Cualquiera. Entonces, el primero que lo cobre, a ese se lo tienen que pagar. Esa es la persona autorizada. Profe, una pregunta. ¿Y ese requeriría autenticación ante notario? ¿El endoso o no? No, reina, no. No, porque yo te puedo girar un cheque, y tú se lo das en parte de pago al de la tienda, se lo endosas, y el de la tienda a su vez endosa ese cheque al vendedor de panes, y el de vendedor de panes a otro, en fin. Entonces, ante todos esos que aparecen ahí, ¿cuál es el indicado para cobrarlo? Se diría que el primero, ¿cierto? Pero cualquiera de esos está legitimado para cobrar ese cheque. Y es que no hay necesidad de ponerle fecha al endoso. Cuando se omite la fecha, se presume que el endoso se hizo en la misma fecha en que el endosante hizo entrega del título al endosatario. Entonces, en la fecha en que le hizo entrega, y si ese endosa, pues la fecha será la fecha en que se le entregó el título al endosatario. Bueno. Bueno. Yo estoy tratando de... Déjenme, yo miro aquí en mis apuntes. Perdón, un momentico, un segundito.
Bueno. Pero antes de seguir con esto, que me metí con el endoso, no quiero perder como el norte que yo me había trazado. ¿Qué presupuesto tenemos para que alguien pueda ser considerado como dueño de un título valor? Entonces, el dueño o titular del derecho incorporado en el título es su tenedor legítimo. Entonces, este tenedor legítimo es la persona que puede alegar la calidad de poseedor del derecho cambiario. Entonces, ese tenedor legítimo está protegido por una presunción de buena fe. Ustedes saben bien que la buena fe se presume. Por lo tanto, el tenedor goza de la presunción de haber adquirido el derecho libre de culpa, libre de cualquier fraude. ¿Cuál sería o cuáles serían las fuentes creadoras de los títulos valores? Las fuentes serían la ley y el contrato. Así lo afirmó Jocerán entre nosotros. La ley y el contrato. Esas son a su vez fuentes de obligaciones. En el actual Código de Comercio, las acciones de sociedades anónimas y las acciones de sociedades en comandita por acciones son títulos valores. Un grupo de destacados expositores acepta las acciones de sociedades anónimas y en comandita, y hay otro grupo que lo niega. Quienes niegan la naturaleza de títulos valores a las acciones de sociedades anónimas y de sociedades en comandita fundan sus argumentos en más o menos en los siguientes puntos. Ellos dicen, si bien es verdad que las acciones son eminentemente negociables por virtud del 888 del Código de Comercio, no es menos cierto, dicen ellos, que ellas no son bienes mercantiles en razón de que la legislación comercial no las incluye en las tres especies reguladas en el en el libro tercero. No las incluye en los establecimientos comerciales, en la propiedad industrial, etcétera, etcétera. Pero sí son títulos, valores, las acciones de sociedades anónimas y las acciones de sociedades en comandita. Son títulos, valores. Porque volvemos otra vez. ¿Qué son los títulos, valores? Son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Estoy leyendo el 619 del Código de Comercio.
Pueden ser de contenido crediticio, corporativos o de participación y de tradición o representativo de mercancías. Entonces, examinando la norma transcrita, el 619, podemos extraer las siguientes características: incorporación, legitimación, literalidad y autonomía. Incorporación, legitimación, literalidad y autonomía, que era más o menos lo que yo estaba tratando de analizar al comienzo de la clase. Aquí, ¿qué es y a qué se refiere la incorporación? Dice el 619. El ejercicio del derecho literal y autónomo que a ellos se incorpora. Quiere significar esto que la incorporación está ligada al derecho, de donde puede afirmarse que el derecho se une al título, es decir, pasa a ser un todo indivisible. Entonces, la incorporación. Entonces, solo puede ejercer el derecho quien posea el título o valor, y su poseedor está legalmente facultado para ejercer el derecho contenido en él. Profesor, qué pena una pregunta. ¿Sí? ¿Dónde puedo encontrar qué son los bienes mercantiles? Sí, en el código. El código, cuando empezamos a ver de los títulos valores, empezamos a verlo en el 619. Y si usted se va bien atrás, entonces encuentra, bienes mercantiles. Libro tercero de los bienes mercantiles. ¿Ok? Libro tercero del Código de Comercio de los bienes mercantiles. Empieza con el artículo 515 del Código. ¿Ok? Así ya lo ubiqué, profe, gracias. Bueno. La legitimación, ¿qué es y a qué se refiere la legitimación? Entonces hablamos de la incorporación. Hablemos de la legitimación. Diríamos que se puede pretender el ejercicio de un derecho de manera legítima o ilegítima. Cuando se trata de títulos valores para poder reclamar el derecho literal y autónomo del título. Tal ejercicio debe ser legítimo. De ahí que el artículo 619 del Código que venimos analizando haya dicho que los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho. Entonces, quiere decir que la legitimación es la debida autorización legal a quien resulte titular del derecho para hacerlo cumplir. Pero, pues la ley de circulación puede llevarnos a que el
título pase a otra persona en forma ilegítima. Y entonces, para salir del asunto, se considera como tenedor legítimo de un título valor a quien lo posea conforme a su ley de circulación, en virtud del artículo 647 del Código de Comercio. Miremos el artículo 647. Se considerará tenedor legítimo del título a quien lo posea conforme a su ley de circulación. Tenedor legítimo el título a quien lo posea conforme a su ley de circulación. Entonces, se deduce que si yo recibo el documento, debo recibirlo de conformidad con la ley de circulación. El endoso seguido de la entrega y así. Bueno, entonces ya vimos la legitimación. ¿Qué es la autonomía a la que se refiere el 619? La autonomía, diríamos, que mira a la manera como las partes se vinculan al título valor, o sea, a la independencia con que actúan unas respecto de otras. Esto hace que cada tenedor se obligue o se vincule por separado de los demás, sin que se le puedan oponer excepciones derivadas del negocio fundamental. Entonces, el 657 del Código de Comercio me dice que yo como endosante, yo endoso el documento, lo endoso en propiedad, en procuración, en garantía. Yo, endosante, contraigo una obligación autónoma frente a todos los tenedores posteriores a mí. Entonces yo endoso y yo me responsabilizo del pago de ese cheque. A menos que si yo se lo endoso a usted y usted se lo endosa a otro y ese a otro, otro. Entonces la forma como yo me libero de esa responsabilidad es poniéndole una nota que así lo diga. Por ejemplo, sin mi responsabilidad. Endoso sin mi responsabilidad. O sea que yo no me hago responsable. Yo le endosé a usted el cheque y si el cheque no se lo pagaron, usted no me puede a mí exigir nada porque yo se lo endosé sin responsabilidad. Ese es porque la responsabilidad del endosante es muy amplia. Yo lo endoso y me comprometo al pago de ese documento. Y me comprometo frente a los tenedores posteriores del título. Ahora, yo me puedo liberar insertando una nota que diga sin mi responsabilidad. La literalidad. ¿Qué es la literalidad? La literalidad no es un término propio ni exclusivo de la teoría de los títulos valores. Los títulos
son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Entonces, yo me comprometo a la literalidad, me comprometo a lo que digan las palabras. Si se expresan letras y números, nos atenemos a lo que está escrito. Bueno. La literalidad. La circulación del título valor. Profe, qué pena, lo interrumpo un momento. Es que me queda como la duda sobre el tema de la nota, mi responsabilidad, porque no entiendo muy bien, digamos, la garantía, o sea, ¿qué garantía tendría la persona que recibe ese cheque sin responsabilidad de que en efecto le van a pagar lo que le están prometiendo? ¿O cómo funciona Bueno, eso? No entendí bien. si a usted le endosan y el que lo endosó se lo endosa sin responsabilidad de su parte y el cheque no es pagado, entonces usted tiene acción contra el que a su vez le endosó el cheque a su endosante. Y así se va en la cadena regresiva, la acción cambiaria hasta llegar al legítimo dueño o el que profirió el título. Ok, es decir que el legítimo dueño no es la persona que hace la nota, sino son ya las personas que posteriormente endosen ese mismo cheque o ese mismo título, ¿sí? Sí, clásico, los autores dicen que tenedor legítimo de un título valor es quien lo posea conforme a la ley de circulación, conforme al artículo 647 del Código. Dice el 647. Se considerará tenedor legítimo del título a quien lo posea conforme a su ley de circulación. O sea, el que lo recibe, lo endosa y lo entrega. Ese es. Y quien lo recibió así, ese es el tenedor legítimo. Y ese tenedor legítimo tiene derecho de cobrar el cheque a quien se lo endosó. Y así hacia atrás. ¿Ahora sí la entendemos? Sí, profe, muchas gracias por la explicación. La autonomía. ¿Qué es la autonomía? ¿Qué es la autonomía de un título valor y a qué se refiere? La autonomía mira a la manera como las partes se vinculan al título valor, o sea, a la independencia con que actúan unas respecto de otras, lo que hace que cada tenedor se obligue o vincule por separado de los demás, sin que se le puedan oponer excepciones derivadas del negocio fundamental. Entonces, tan evidente es el principio de la autonomía que el artículo 657 del Código nos dice: el endosante contraerá obligación autónoma frente a todos los tenedores posteriores a él, pero podrá liberarse de su obligación cambiaria mediante la cláusula sin mi responsabilidad. Entonces, el principio de la autonomía establece que el endosante se obliga frente a los tenedores posteriores del título. Si yo se lo endosé a usted y usted se lo endosó a otro y ese a otro, entonces viene el regreso. Entonces a usted le cobran. ¿Y usted a quién le va a cobrar? A mí,
que se lo endosé. A menos que yo haya puesto en el endoso una notica que diga sin mi responsabilidad. Entonces yo lo endosé y no respondo por el cheque. Bueno. La literalidad. La literalidad, señor. En ese caso, a mí me queda a mí, por ejemplo, en un cheque, esa, digamos, la cadena de endosos. Sí. Listo, yo me lo endosaron sin responsabilidad, yo lo recibí. Sí. Efectivamente, cuando yo voy a hacer efectivo el caso de un cheque, pues lo voy a hacer efectivo al banco. Listo, no están los fondos. Yo voy a repetir cuando el señor me dice, no, se lo firmé sin responsabilidad. En ese caso, inferiría una en primera instancia que se perdió la plata, pero sería uno hacia atrás la cadena hasta llegar al girador realmente. Es el que se responsabiliza de que esté la plata que no paga. Ese es. Uno se va hacia atrás al titular de la cuenta, en este caso un cheque. Exactamente. Y lo haga efectivo. El titular de la cuenta. Claro, porque quedaría como un poquito en el aire sin responsabilidad. Pues yo no recibo un cheque, entonces, porque sí se va a perder. Entonces, uno iría hacia atrás en la cadena de endosos. Sí, no, entonces hacia atrás se llega hasta el creador del título. Ok, gracias. ¿Qué es la literalidad? Habíamos alcanzado a decir que la literalidad no es propio ni tampoco un término exclusivo de la teoría de los títulos valores. Pero el 619 dice que los títulos valores son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora. Entonces, si el cheque dice 20 millones, ese es lo que debemos tener en cuenta, lo que diga en letras. Esa es la literalidad. Bueno, la circulación de un título valor es una característica del título valor. Esa es una pregunta que uno se suele hacer, pero si uno mira el artículo 619, no aparece incluida la circulación. No aparece, pero hay quienes afirman que los títulos valores han sido creados para circular. Entonces, la circulación, dicen estos estudiosos, es propio de la esencia de los títulos valores. Para eso se hicieron los títulos valores, para que circularan. El 619, lamentablemente, en la definición, el concepto, no mete la circulación. ¿Cómo se clasifican los títulos valores? En nuestro Código de Comercio, en el 619, se trató de hacer una clasificación de los títulos valores, pero tan reducida que resulta francamente incompleta, por lo que no es posible extraer del 619 ningún efecto jurídico o ningún efecto de orden práctico. Entonces, los tratadistas nacionales se pronuncian en el sentido de que la única clasificación que ofrece cierto interés es la de la forma, la manera como los títulos circulan. Entonces, ¿cómo se clasifican los títulos? Se clasifican en cuanto a la persona del creador. Se clasifican por su contenido.
se clasifican por su carácter, por su origen, por la clase de crédito, por el objeto del derecho incorporado, es decir, por su contenido, por su circulación, por su creación, por el derecho que encierra, por el contrato fundamental y por su lugar de creación. Digamos que esa sería una clasificación de los títulos valores. Traería 11 clasificaciones. En cuanto a la persona del creador, que es el primero, ¿qué son los títulos valores en cuanto a la persona de su emisor? La división tradicional de nuestro derecho es en derecho público y derecho privado, ¿cierto? Y entonces esto da origen a que los títulos valores sean clasificados de igual manera, según sean creados por el Estado o por los particulares. Entonces, por el Estado, ¿qué podemos entender según sean creados por el Estado? O sea, son aquellos que emite el Estado o las entidades de derecho público. Y los segundos son los emitidos por personas o entidades de derecho privado. ¿Cuáles son los títulos valores en cuanto a su contenido? Unos títulos valores tienen por objeto pago de sumas de dinero, mientras que otros cambian de prestación, o sea, que versan sobre cosa distinta de dinero, por ejemplo, mercancías. Entonces, entre los títulos representativos de dinero, podemos citar la letra de cambio, el pagaré y el cheque. Entre los títulos representativos de dinero, la letra de cambio, el pagaré y el cheque. Entre los títulos representativos de mercancías, podemos citar los certificados de depósito, los bonos de prenda, las cartas de porte, el conocimiento de embarque y la factura cambiaria. Entonces, repitamos. ¿Cuáles son los títulos valores en cuanto a su contenido? Entonces, vemos que unos títulos valores tienen por objeto el pago de sumas de dinero, mientras que otros cambian de prestación. O sea, que ellos versan sobre cosa distinta de dinero, por ejemplo, mercancías. Entonces, entre los títulos representativos de dinero, podemos citar la letra de cambio, el pagaré y el cheque. Entre los títulos representativos de mercancía están los certificados de depósito, los bonos de prenda, las cartas de porte, el conocimiento de embarque, la factura cambiaria. ¿Cuáles son los títulos valores según su origen? Atendiendo a su origen, podemos decir que los títulos valores se dividen en reglados y no reglados. Los que aparezcan desarrollados en el título tercero del libro tercero son reglados, mientras que los no consignados en ese título se denominan no reglados. ¿Cuáles son los títulos valores reglados? Los títulos valores reglados serían
la letra de cambio, el pagaré, el cheque, los bonos, los certificados de depósito y bonos de prenda, la carta de porte, el conocimiento de embarque, las facturas cambiarias de compraventa y de transporte. Esos son los títulos valores reglados. ¿Cuáles son los títulos valores crediticios? Estos son los títulos que bajo la vigencia de la Ley 46 del 23, conocida como Ley Bancaria, estos títulos se conocían como instrumentos negociables. Entonces, títulos de contenido crediticio. Entonces son, por tanto, los títulos valores crediticios, la letra de cambio, el cheque, el pagaré, los cupones de acciones o de bonos, las facturas cambiarias y la prenda y la libranza. Hay unos títulos valores corporativos o de representación que confieren facultades de tipo personal y emanan de un derecho adquirido. Por ejemplo, las acciones de sociedades anónimas o en comanditas por acciones o los bonos de deuda pública. Y hay unos de orden patrimonial que tienen la facultad para reclamar una cuota del capital de la entidad social. Hay unos títulos representativos de mercancías, el bono de prenda, el certificado de depósito, el conocimiento de embarque de transporte, las facturas cambiarias de compraventa y de transporte. Mañana yo voy a repasar esto para volverle a dar el orden que yo quería desde un comienzo. Pero sigamos a ver hasta dónde podemos llegar. ¿Cuáles son los títulos valores según su contenido? O sea, por el objeto del derecho incorporado. Entonces, si se tiene en cuenta el objeto del derecho incorporado, los títulos valores se dividen en reales, obligacionales y personales. Reales cuando el título incorpora el derecho sobre una cosa, como el certificado de depósito, como el bono prendario, la carta de porte, conocimiento de embarque. Y estos son representativos de mercancías, objetos de transporte. En cuanto al derecho incorporado, reales, obligacionales y personales. ¿Cómo se clasifican los títulos valores por su forma de circulación? Si se mira a la forma como se cumple la ley de circulación, se dividen en nominativos a la orden y al portador. Nominativos, como su nombre lo indica, aquellos que se crean a favor de determinada persona. Por ejemplo, los títulos nominativos, las acciones de sociedades anónimas y en comandita, la póliza del contrato de seguro por tierra, el certificado de seguro de transporte. Y son a la orden, los títulos a la orden,
los que se confieren a favor de determinada persona, pero siempre que se agregue una de estas expresiones a la orden, o que diga que son transferibles por endoso, o que diga que son negociables, que se indique su denominación. Y hay títulos al portador que son aquellos que no están creados a nombre de una persona determinada, sino que tiene por titular a quien lo tenga. Entonces, entre los títulos al portador, podemos mencionar la letra de cambio, el cheque, el pagaré, el certificado de depósito, el bono de prenda, la carta de porte, conocimiento de embarque, certificado seguro de transporte. Esta parte, estas cuestiones generales de los títulos valores es ardua, es pesada, es dispendiosa. Por eso mañana yo voy a volver otra vez sobre lo mismo, porque es que se vuelve, sí, no son nada digeribles. Doctor, excúseme, lo interrumpo una pregunta. Señor. Doctor, en este caso de los títulos valores al portador, en el ejemplo puntual de la letra, esta debe estar en blanco, debe tener la frase a fulano de tal o al portador, por ejemplo. Sí, porque es que si usted en la letra señala, pone nombres, entonces ya no sería un título valor al portador. Porque es para que, poderla... porque acordémonos, doctor, qué pena. que son títulos valores al portador, aquellos que no están creados a nombre de una persona determinada o en particular, sino que se tiene por titular a quien lo tenga materialmente. Entonces, la letra de cambio es un título que puede ser al portador, como puede ser también una letra en blanco, porque usted puede firmar una letra en blanco, un pagaré en blanco, pero tiene que expedirlo en blanco con la ley de autorización para que sea llenado. Entonces, entre los títulos al portador, la letra de cambio, el cheque, el pagaré, el certificado de depósito, ¿qué más? El bono de prenda, la carta de porte, el conocimiento de embarque y el certificado de seguro de transporte. Bien. ¿Qué otra inquietud tenía? No, doctor, no, simplemente esa, gracias. No, señor. Yo mañana voy a volver otra vez porque es que esto es árido. Muy árido. Porque quiero pasar esta parte para entrar ya a unas cosas un poquito más definidas. Bueno. Entonces hemos dicho cómo se clasifican los títulos por su forma y por su circulación, en nominativos, a la orden o al portador. ¿Cómo pueden clasificarse atendiendo a la forma de creación? Es decir, que son únicos. No tienen otro igual, son únicos. La letra de cambio, el pagaré, el cheque, la carta de porte o conocimiento de embarque. Estos son títulos valores atendiendo a la forma de creación. Bueno, entonces hay títulos valores singulares como la letra de cambio, el pagaré, el cheque, la carta de porte.
En cambio, hay otros que se llaman títulos seriales o plurales que se hacen por grupos. Las acciones de las sociedades anónimas, las acciones de sociedades en comanditas, las cédulas hipotecarias, los bonos. Bueno. ¿Qué se requiere para que un título o valor surta sus efectos? Entonces ya dejamos el artículo 619 del Código Civil y pasamos al 620. Los documentos y los actos a que se refiere este título solo producirán los efectos en él previsto cuando contengan las menciones y llenen los requisitos que la ley señala, salvo que ella los presuma. La omisión de tales menciones y requisitos no afecta al negocio jurídico que dio origen al documento o al acto. Entonces, la pregunta que nos hicimos ahorita fue, ¿qué se requiere para que un título o valor surta sus efectos? Leímos el 620 del Código Comercio y vimos que establece que para que los actos y documentos a que se contrae el título tercero, o sea, dice, los documentos y los actos a que se refiere este título, o sea, el título tercero del libro tercero, surtan los efectos expresamente determinados. Es menester que se sujeten a los requisitos mínimos exigidos por la normatividad y a las menciones propias de cada especie. Entonces, los documentos y los actos a que se refiere este título, ¿cuál título? Este tercero del libro tercero. Solo producen efectos si contienen las menciones y llenan los requisitos que la ley señala. Entonces, ¿cuáles son esas exigencias? Vamos a verlas. La primera exigencia es que conste por escrito. Entonces, según el 619, los documentos, los títulos valores, son documentos necesarios para legitimar el ejercicio del derecho literal y autónomo que en ellos se incorpora, de donde se tiene que el documento es absolutamente necesario. Dice, los títulos y valores son documentos. Entonces, el documento es absolutamente necesario. Entonces, que el ejercicio lo tiene quien resulte legitimado conforme a su texto. Ahora, puede haber casos en que el título se pierda, el título se daña, entonces tendríamos derecho para exigir la reposición del título que se ha destruido. Entonces, esta reposición del título debemos ya solicitarla por vía judicial. Tendríamos entonces que demandar para que nos restituyan el título.
Menciones que debe contener el título valor. Entonces, el numeral primero del inciso primero del 621 dice la mención del derecho que en el título se incorpora. La mención del derecho que en el título se incorpora. Entonces, lo que debe mencionarse en el título es la clase de derechos que se incorporan. Porque puede ser representativo de dinero, puede ser una mercancía. Entonces, ¿cuál es el contenido del derecho? Entonces, por ejemplo, la letra de cambio, el pagaré, el cheque, la libranza, son representativos de sumas de dinero. Se incorpora un derecho en dinero. Títulos representativos de derecho. Porque hay otros que son títulos representativos de mercancías. Bueno. Entonces vamos a recapitular un poquito. Doctor, escúcheme una pregunta. Sí. Doctor, en ese caso de la exigencia de la reposición del título vía judicial, en la práctica, es decir, uno qué material probatorio puede aportar al tratarse de un documento donde se plasmó una obligación. ¿Qué sería útil? ¿Pruebas testimoniales únicamente o...? No, a ver, es decir, el título constaba por escrito, ¿cierto? Eso es lo primero. ¿Qué le pasó a ese título? ¿Se dañó, se estropeó o se perdió? Entonces, esos títulos, si se dañaron, se estropearon, tiene uno derecho a reponerlos, a que se los repongan. Que el título se lo robaron, entonces uno formula el denuncio penal. Entonces, hay que acudir al proceso para la recuperación de ese título. Entonces, restitución del título, porque se destruyó, porque se dañó, porque se lo robaron, etc. Entonces, eso, porque generalmente no, así, mira, se me dañó la letra, reemplázame, se me dañó el cheque, reemplázame. No, eso así como tan gratis, no. Entonces toca necesariamente acudir a un proceso para que en la sentencia se obligue a reponer ese título. ¿Okay? O sea, doctor, que con el solo denuncio me bastaría para que obligaran a la otra parte a No. crear un nuevo título o a validar ese que se perdió. No necesitamos la decisión judicial, que el juez obligue a la reposición del título. Pues si se llega a ese extremo, porque hay personas conscientes, dice, hombre, ok, perfecto, déjame ver ese cheque, esa letra que está toda dañada, dámela, entonces yo te la reemplazo. Entonces le doy otra letra, le doy otro cheque, le hago otro pagaré, ¿sí? Pero generalmente eso no es así tan fácil, y entonces toca acudir a un proceso para restitución del título valor. Bueno. Gracias, doctor. No, bueno. Bueno,
falta un cuarto para las 8. Yo quiero dejar aquí para que ustedes tengan tiempo de hacer algunas cosas para poder hacer frente a la próxima clase que les toca. Bueno, señores, un abrazo, me place saludarlos. Gracias, profe, igualmente. Que pasen una buena noche, gracias. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Que descanse, doctor, muy amable. Igualmente, gracias. Doctor, muchas gracias. Buenas noches. Feliz noche.
Hola, Pau. ¿Cómo te fue? ¿Estás maluco en la barriga o qué?